Buen día, doctora Buenacalza. Buen día. Vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 243, en este caso con su examen oral. Presentamos y agradecemos nuevamente a los integrantes del jurado, el doctor Francisco Marul y la doctora Verónica Singoni. Como usted sabe, doctora, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Llegando a los 15 minutos le van a avisar si puede redondear su exposición. Y posterior a ello, los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Bueno, doctora, le deseo mucha suerte y la dejo con los doctores. Muchas gracias. De nada. Bien, el tema que elegí es la autonomía de la defensa para investigar. Esta posibilidad que tenemos ya como no solo como una facultad o como un derecho, sino también como una obligación de los defensores al momento de tomar contacto con las causas que tenemos a nuestro cargo y poder delimitar nuestra estrategia de defensa. Entiendo que esta posibilidad de pensar la autonomía defensista, esto es, la investigación autónoma por parte de la defensa, tiene lógica o tiene sentido en estos nuevos sistemas adversariales y acusatorios que estamos atravesando en toda Latinoamérica y también en nuestro país. ¿Por qué? Porque estos sistemas nuevos necesariamente, bueno, que ya llevan un par de años, ¿no? Pero que necesariamente nos exigen un rol activo por parte de la defensa, y también hay un cambio de concepción en relación a las partes, dos partes, fiscal, defensa, en principio puede estar el querellante, en igualdad de armas, idealmente, ante un tercero, que es el juez, imparcial, que lo que hace el juez es escucharnos a las partes y resolver las controversias de las partes mediante el sistema de audiencias. Creo que este abordaje, este tema adquiere lógica y significación en estos nuevos sistemas adversariales. Era impensado un rol de la defensa con estas características, ir a buscar evidencia por parte de la defensa en los anteriores sistemas inquisitivos, escritos, donde claramente era un rol meramente pasivo por parte de la defensa. Entonces, porque la lógica del sistema así lo ameritaba o lo permitía, si se quiere. Entonces, partiendo de esta lógica, vamos a ver, obviamente, primero analizar que el derecho a defensa es un derecho constitucional de la persona sometida a proceso. Ya la inviolabilidad de la defensa está establecida en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, este derecho de inviolabilidad de la defensa se plasma en una necesaria defensa efectiva y eficaz. Entre los derechos que tiene la persona sometida a proceso, tiene derecho a conocer la causa que se le sigue en su contra, es decir, qué tiene el fiscal en contra de él. Primero el hecho, por supuesto, y después cómo fundamenta el fiscal ese hecho, en qué evidencia. Ahora bien, justamente cuando la persona toma contacto con esto, es cuando nace la posibilidad de controlar esta prueba y de controvertir esa teoría del caso de la defensa y esa prueba que tiene la defensa. Controvertirla controlando por un lado, perdón, la defensa, la prueba de la fiscalía, bueno, yendo a ver qué dice el testigo, cómo puedo controlar ese testigo, etcétera, poder pedir medidas a la fiscalía, pero ir más allá en la controversia con esta versión de los hechos de la fiscalía o con esta acusación de la fiscalía. Ir más allá y recolectar mi evidencia para sostener mi versión de los hechos, la de mi defendido o defendida, y mi teoría del caso. Entonces, también entiendo que es importante en este cambio de paradigma, en este cambio de chip que tenemos que tener todos los operadores del sistema, si se quiere, en esta nueva dinámica, que la información entonces que aporta la defensa en esta investigación que tenga a nivel convictivo la misma credibilidad que la que tiene el actor penal. Eso también es muy importante. Y creo que esto viene de la mano con este cambio de paradigma y con este cambio de visión y de chip que tenemos que tener todos los actores penales. Ya yendo a la regulación de esta posibilidad, de este derecho y de esta obligación de la defensa de poder delimitar su propia línea investigativa y poder ir a buscar su propia evidencia a nivel del Código Procesal de Neuquén. Está el artículo 135 que permite a las partes poder tener recabar sus propias, tener su propia investigación, recabar sus propias diligencias, siempre que no requieran autorización judicial o sean de nivel jurisdiccional. También, es decir, que aquí está regulado a nivel legislativo esta posibilidad de la autonomía de la investigación por parte de la defensa. Luego también a nivel de la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, en el artículo 4 establece la autonomía de la defensa y en el artículo 6 también establece este deber de colaboración que tienen todos los organismos, tanto públicos o privados, ante los requerimientos de la propia defensa pública. También dentro del Ministerio Público de la Defensa se ha creado
El Servicio de Gestión Penal está reglamentado, tiene varias facultades, entre ellas recabar estos informes, ir a la escena del hecho, poder entrevistarse con los testigos, todos obviamente estamos hablando a requerimiento del defensor a partir de que sabemos qué es lo que tenemos que ir a buscar. Y también, bueno, se cuenta con un equipo interdisciplinario ya de profesionales técnicos que también en muchos casos son necesarios para que asistan al defensor, sea para controlar, como venía diciendo la defensa de la fiscalía, una pericia médica, de un celular, de un dispositivo móvil, lo que sea, tal vez haya alguna cuestión que nos hace ruido o lo que sea, primero la puede controlar. Y si es necesario, podemos avanzar y poder hacer una nueva pericia para buscar información que nuestro asistido quiere buscar. También, yendo ya a nivel constitucional, como mencioné, está regulado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, la empleabilidad de la defensa en juicio. De aquí también se puede inferir esta defensa, como dije al principio, efectiva y eficaz, y este rol activo de la defensa, que obviamente se deriva en esta facultad y en esta obligación de ir a buscar nuestra propia evidencia. A nivel convencional está la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, que también se puede inferir esta obligación de la defensa en el artículo 8.2, en más de un inciso, y en el artículo, esto es la Convención Americana, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, punto 1, en más de un inciso, porque regulan en dos incisos distintos a grandes rasgos lo mismo. Primeramente, el derecho de la persona sometida a proceso de controlar la prueba de cargo y también de buscar prueba de descargo y también de tener los medios y el tiempo necesario para poder armar o delinear esta defensa. Por otra parte, también a nivel constitucional de la provincia de Neuquén está regulado la inviolabilidad de la defensa en juicio en el artículo 27 y 48, si no me estoy equivocando, y en el 56 habla de que la investigación preparatoria es contradictoria. Entonces, tenemos la lógica de los sistemas acusatorios y adversariales. Tenemos la legislación tanto constitucional, convencional, como procesal, en este sentido, para poder analizar y empezar a ver cómo en la práctica llevamos adelante esta posibilidad de la autonomía de investigar, cómo vamos a buscar esta prueba. También, sintéticamente, que quiero que me alcance el tiempo, también a nivel jurisprudencial, cuando se aborda el tema de la defensa efectiva y eficaz, hay varios fallos a nivel que han tratado de una manera u otra la necesidad de que la persona sometida a proceso tenga una defensa efectiva, eficaz, activa, no meramente formal, porque si no, obviamente se vulnera este derecho. El caso que siempre a nivel de la Corte de Estados Unidos se cita es Strickland versus Washington de 1984, también a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está Martínez Coronado, está Ruano versus Ecuador, y también donde se responsabilizó a nuestro país está Álvarez y también está Solar Pilar Ibáñez. Soy muy mala recordando los nombres de cada uno de los fallos, pero en estos dos se responsabilizó a nuestro país. Este último caso es de la provincia de Neuquén, y lo interesante es que tiene que ver con o se aborda la perspectiva del género y la falta de perspectiva de género también en el abogado defensor, donde no fue a recolectar la evidencia que hacía a la versión de los hechos de su asistida de que el contexto en que se había cometido ese homicidio lo había sido en un contexto en un marco de violencia de género. También a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este mismo sentido, hay varios fallos como Napoli, Íñigo, entre otros, donde también se remarca este derecho de la persona sometida a proceso a una defensa activa, no meramente formal, la necesidad de que el defensor, entre otras cosas, además de que fundamente los recursos, etcétera, que pueda ir a buscar su propia prueba en base a la versión de los hechos de su asistido. Desarrollando, obviamente, ampliamente, siempre delimitando en todos estos fallos lo que significa dentro de todo el proceso una defensa efectiva y eficaz. Ahora bien, decía, bueno, vamos a la práctica. ¿Qué hacemos los defensores en la práctica con esta herramienta tan novedosa también que tenemos y tan importante? Lo primero que tenemos es a nuestro asistido, obviamente. Él nos va a delimitar, es nuestra primer fuente de información, nos va a decir cuando sepa de qué lo están imputando, de qué lo están acusando, bueno,
esto no fue así, y aquí ya tenemos la versión alternativa. Esto no fue así, fue asá, fue asá, fue asá, y tengo esta prueba, esta prueba y esta prueba. Aquí hay que ir a buscarla. Bien, a partir de esta primera versión puedo delimitar la estrategia, ya proyectarla, si es un caso, depende del caso, son casos muy graves, ya proyectando un eventual juicio oral y público, tratar de delimitar a partir de su versión cuál va a ser mi teoría del caso, cuál va a ser mi versión de los hechos que se contraponga a lo que me dice el fiscal, y cómo voy a construir esa versión de los hechos mía para poder probarla, para poder probar cada cosa, cada proposición fáctica que mi asistido me está diciendo. Bueno, en general, para no abordar, me podrá decir qué testigos tengo que ir a buscar, cuáles testigos son amigables con la defensa, y los podré citar a la defensoría a través del sistema de gestión penal. En cuanto a los testigos no expertos y los que son amigables, me parece importante que el defensor tenga contacto con el testigo. Si son testigos importantes en cuanto a una versión de los hechos de descargo, ¿por qué digo? Porque proyectando en el juicio oral, ese testigo es el que me va a incorporar la información en el proceso, y yo necesito que esa información sea de calidad, y tengo que advertirlo desde los primeros momentos. Explicarle al testigo también cómo le voy a preguntar, porque generalmente en las charlas con los testigos estamos acostumbrados a sacarle por ahí con tirabuzón, y sabemos que eso no lo podemos hacer en el juicio. Entonces podemos percibir cómo es el testigo, cómo habla, cómo se expresa, cómo incorpora la información, escucharlo y luego preguntarle de manera abierta, para yo también proyectar cuando me siente en el juicio cómo ese testigo me va a incorporar la información de calidad que necesito. Por eso me parece importante esta cuestión. Luego también con los testigos expertos me parece importante que ellos nos bajen a la realidad por ahí los términos que no comprendemos, para que yo primero pueda comprender la técnica utilizada, el método, las conclusiones, y después de la manera más sencilla posible la pueda llevar en el juicio para poder incorporarla y al fin y al cabo poder persuadir con mi prueba y que todos lo podamos entender. Y también me parece muy importante con el perito experto, bueno, obviamente esto ya también proyectándolo en un juicio, poder acreditarlo. Nunca olvidar de la acreditación de estos testigos para decir, este señor sabe de lo que está viniendo a hablar, además de cómo llegó a esas conclusiones, cuál es el método que utilizó, etc. Bien, toda esta investigación que tengo, la tengo que ir plasmando de la manera que a mí me resulte más eficiente en mi legajo de investigación fiscal, paralelo al de la fiscalía. No tengo la obligación ni de avisarles las medidas a la fiscalía que estoy haciendo, ni de velarle o mostrarles mis cartas en la investigación preparatoria. Distinto al fiscal, que sí tiene esta obligación, porque cuenta con el deber de objetividad, porque me tiene que mostrar toda la prueba, la que sea de cargo y también la que sea favorable a mi asistido, por su deber de objetividad. Yo no cuento con ese deber de objetividad. Recién tengo que mostrar mis cartas, por supuesto, en la audiencia de control de acusación, donde voy a presentar mi teoría del caso, qué es lo que voy a decir al juicio, cuál es mi versión y con qué evidencia que luego se va a transformar en prueba en el juicio, voy a probar lo que estoy diciendo. ¿Para ver? ¿Para qué? Para que después se entienda por qué es pertinente cada prueba que estoy ofreciendo para el juicio oral. Y para que la contraparte tenga la posibilidad de que, si entiende que es impertinente o sobreabundante, pueda contrarrestarla en esa instancia del proceso. Ahí sí yo entiendo la obligación de mostrar por estas circunstancias y por estos fundamentos mi versión de los hechos y mis cartas para poder acreditarlo. ¿Por qué no tengo el deber de develarlo antes? Porque no cuento con el deber de objetividad, porque puede ser que en la recolección de mi evidencia hay alguna que sea perjudicial para mi asistido y no la quiera develar, y de lo contrario, se pueda vulnerar el principio de autoincriminación y también el deber de confidencialidad que tengo con mi asistido, y porque la persona sometida a proceso no tiene por qué recabar información para dársela al fiscal para que él logre una condena, porque la carga de la prueba es de la fiscalía. Y tendrá que recolectar toda la prueba con distinto valor cognitivo a lo largo del proceso, hasta en su caso lograr una certeza y una condena en el juicio oral. Bien. En síntesis, y para ir ya cerrando este tema que es sumamente interesante para los defensores, entiendo, por un lado, que es necesario respetar la igualdad de armas y para que pueda en la práctica generarse esto, y que a través de esta investigación de la defensa pueda llegarse a una defensa efectiva y eficaz. Y esta igualdad de armas necesariamente requiere que las defensas públicas sean dotadas de recursos materiales, humanos, económicos para poder sostener esto. Creo que esto es un desafío permanente de las defensas públicas, y también para que no haya injerencia por parte del actor penal, ni ninguna observación, ni ninguna injerencia, ni ninguna molestia en esta investigación propia de la defensa.
Asimismo, como decía al principio, entiendo que esta obligación, esta posibilidad de los defensores, este derecho novedoso en nuestros sistemas, se puede cristalizar en estos nuevos sistemas adversariales, y entiendo que es necesario que lo podamos resistir, que podamos avanzar en tener cada vez más facultades y que haya realmente un cambio de chip en todos los operadores, porque entiendo que esta obligación de la defensa también implica en la práctica poner un límite al poder punitivo del Estado. ¿Incomoda este rol activo? Sí, pero entiendo que es una resistencia y un deber de las defensas poder sostenerlo en estos nuevos sistemas. Muchas gracias. ¿Quieres tomar un poquito de agua? Sí, todo de corridito. Yo escribo. Ajá. Una sola pregunta respecto de tu tema. ¿Vos considerás que la defensa puede, por ejemplo, hacer allanamientos? Sí. ¿Y cómo lo materializa? ¿Cómo lo lleva adelante? ¿A quién lo tiene que pedir? ¿No lo tiene que pedir? ¿Hay que fundamentar? ¿Qué pasa con esa fundamentación? ¿Tiene acceso el fiscal? Yo creo que siempre, por las dudas para posibles objeciones posteriores, es importante para poder franquear un domicilio tener la orden del juez. Siempre, obviamente, nos vamos a posicionar en cada caso en concreto, pero aún ante un lugar donde sean amigables, tal vez el día de mañana pasa alguna situación y ya no son más amigables y hay alguna circunstancia que después van a venir a decirnos, no, en realidad no me dijo todo, no me dijo quiénes eran, no sé bien qué venían a buscar o qué querían hablar conmigo o qué miraron en mi casa. Bueno, entiendo que para evitar eso podríamos pedirle una autorización al juez fundada y inaudita parte, sin que el fiscal se entere. Es mi postura y tiene que ver con esta lógica en el cambio de paradigma. De la misma manera de la que misma, la fiscalía. sí, yo entiendo que sí. Cuando pide un allanamiento, lo funda Y y se lo pide a un juez y nosotros no nos enteramos de ese pedido o no vemos la fundamentación hasta que no se lleva adelante. Así Sí. que de igual manera, en esta igualdad de armas y en esta igualdad de partes, podemos hacerlo de la misma manera. Yo entiendo que sí, luego se verá qué posición toma el juez, por supuesto. Bueno, te hago una pregunta que tiene que ver con un fallo de la Corte que ha tenido mucha repercusión acá en Neuquén, sobre todo porque el Tribunal Superior de Justicia, primero en un fallo y después dos más, entonces, han replicado acá en Neuquén el año pasado, que tiene que ver con el plazo razonable. ¿Conoces el fallo? ¿Conoces Sí. la Corte Suprema y lo que pasó acá en Neuquén? ¿Qué diferencias hay de cada caso? Sí, Price es el de la Corte Suprema y Starling, Parra, Hernández, no quiero decir una cosa por otra, pero creo que es Hernández, sí, bueno, del Tribunal Superior de aquí. Sí, hay diferencias entre los fallos de la Corte Suprema de la Nación y de los que abordó el Tribunal Superior de Justicia de aquí de Neuquén. En Price, bueno, llega obviamente a la Corte un caso por Chubut, por un artículo del Código Procesal de Chubut, donde se establecía los plazos de investigación. Y también, bueno, tanto en el de Chubut como aquí en el de Neuquén, establecen que venció dichos plazos para la investigación o para el plazo total del proceso, lo que se produce es la extinción de la acción y el consecuente sobreseimiento de la persona sometida a proceso. En Price, lo que la Corte dijo con votos disímiles es que las provincias no pueden regular una causal extintiva de la acción penal distinta a las del Código del Fondo, que no tienen esa facultad, y que lo estaban haciendo, por ende ese artículo es inconstitucional. Lorenzetti por ahí dice que sí, que pueden regular el plazo razonable, que pueden regular las provincias el plazo razonable, que es distinto al plazo de prescripción de la acción, pero que en ese caso en particular el plazo era muy corto, muy exiguo, y que también se ponía en juego los derechos de la víctima en determinados casos, como violencia de género o corrupción, donde el plazo era muy exiguo para la investigación. A grandes rasgos eso. Pero hablaban de esos plazos. ¿Qué se investigaba? En el caso Price, la Corte no aborda los hechos del caso Price. El Lorenzetti dice, es un plazo muy corto para investigar. No, para investigar, no. Hacía la referencia a casos de corrupción o de violencia de género. No, ahora no, Price, me acuerdo de no abordar los hechos, no te voy a poder responder. No, no hay Sé problema. que hacía sé que por ahí aborda. Es un plazo muy corto para investigar un homicidio concretamente. Un homicidio. Hacía referencia también a los casos de, perdón. Sí, también. Bien, hacía referencia a esos casos. Eso en relación a Price y lo que estableció la Corte. Ahora bien,
en cuanto al Tribunal Superior de Justicia de aquí de Neuquén, lo que aborda es el plazo de la duración total del proceso, estos 3 años, que los declaró inconstitucional remitiéndose a Price. Obviamente son casos, son situaciones distintas, y en los casos en que habían llegado al Tribunal Superior de Justicia, las personas ya habían transcurrido el proceso, ya habían tenido una sentencia y ya habían transcurrido los 3 años. Entiendo que, a ver, que es un retroceso estos fallos, tanto del Tribunal Superior de acá como el de la Corte, porque en realidad es necesario también, retomando en esta lógica de estos nuevos sistemas, tener un plazo de los procesos. Y también esto va de la mano con que los fiscales elijan qué perseguir. No perseguir todo como antes y bueno, persigo todo, voy a la audiencia, en este caso formulación de cargos, la antigua indagatoria, en algunos sistemas de la imputativa, puto. Después veo qué pasa, y así pasan años, y la persona por ahí está sometida a proceso. Hay muchas legislaciones que no tienen regulado el plazo, entonces tenemos que esperar el plazo de prescripción de la acción, y por ahí la persona necesita, generalmente, porque fue la única causa, necesita el certificado de buena conducta para el trabajo, y no se lo dan porque la causa está abierta y el fiscal no la quiere ser sometido a proceso. Bueno, entonces entiendo que hay un retroceso en esto, en la garantía de la persona a un plazo razonable que está también establecido de manera convencional. Que es un retroceso en esto, que es un retroceso en esta situación que entiendo se había ganado, que los fiscales elijan realmente qué perseguir y se dediquen a la causa que decían formular cargos. Y también entiendo que el plazo razonable en la duración de los procesos, o que los procesos tengan un plazo, también es beneficioso para la pretensa víctima, porque también la víctima no quiere un proceso penal que dure un plazo máximo de 12 años, si es un delito grave. La víctima quiere una solución del conflicto rápida, también efectiva, en el momento, no que la llamen después de 3 años para ver cómo va la causa, o que tiene que ir a juicio oral y que recuerde el hecho, etc. Entonces me parece que, desde mi humilde opinión, por supuesto, entiendo que estos fallos son un retroceso tanto para la persona sometida a proceso y para la pretensa víctima. No sé si respondí. Sí, perfecto. Gracias. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es y cómo funciona la regla de exclusión en materia de admisibilidad probatoria? Bien. ¿Te referías al momento de que las partes ofrecen prueba y se admiten, o en el momento de que pueda haber alguna cuestión de exclusión por que se recabó de manera ilegítima o ilegal? Ambas cosas. Ambas cosas. Ambas Bien. cosas, es decir, qué es y cómo funciona esto al momento de la admisibilidad probatoria. Bueno, entiendo que esta regla implica que en el momento de recolectar la evidencia se cumplan todos los recaudos formales, y también que sea dentro de la legalidad, la recolección de toda la evidencia, que no pueda afectar garantías constitucionales de las personas sometidas a proceso, porque si no, obviamente, la parte perjudicada puede plantear que esa prueba sea excluida del proceso, no se tome en consideración a los fines de fundar una prisión preventiva, una formulación de cargos, y también para ser ofrecida como prueba en el juicio oral y público. Entonces, esa es la regla, y si esa evidencia recolectada de manera ilegal vulnera garantías constitucionales, además de esa exclusión, lo que genera también es que toda la evidencia recolectada a partir de esa forma ilegal también caiga con esa primera exclusión. Entonces, no sé si respondí. Sí. Te hago alguna otra pregunta más. ¿En qué momento del proceso entendés que como defensora debes concentrar este tipo de discusión? Bueno, va a depender del caso y de la manera estratégica en cómo abordemos el caso, porque si yo tengo una incriminación o una autoincriminación y el fiscal me la quiere utilizar en la formulación de cargos como una de las principales evidencias, voy a tener que dar la discusión ahí. Generalmente entiendo que va a depender del caso en particular, de la estrategia que como defensa pueda abordar del caso, en qué momento la puedo hacer, pero entiendo que para sanear el proceso lo tendría que hacer también en la etapa de formulación de cargos, por cualquier objeción que pueda tener dentro del juicio oral y público, y que justamente me achaquen que la defensa tuvo todas esas posibilidades y no fue efectiva, y me lo viene a decir en medio del juicio oral, que es evidencia, más allá de que yo, si me lo rechazan, pueda
seguir insistiendo si fue Perdón, recolectada. ¿te estás refiriendo a la audiencia de formulación de cargos? Sí, ¿qué ahora? dije? Dijiste No, formulación. no, es- primero era dije, formul- después dije la audiencia de control de acusación, no. Dijiste No, no, formulación. No, que quise decir, digo. No, perdón, formulación de encargo, control de acusación. Bien. Perdón. En este segundo término te referías a la de control de acusación. Sí, Bien. yo entiendo que ahí, perdón, sí, dije las dos veces formulación de Sí, cargo, sí, no sí, me sí. di cuenta. Formulación de cargo, primero en la segunda control de acusación. Perdón. Y te hago Por una el tema que última. abordabas era la otra. Era obvio que estaba hablando otra cosa. Sí, sí, parecía, pero. ¿Qué dice? Y te hago una pregunta. ¿Recordás alguna jurisprudencia sobre regla de exclusión? Jurisprudencia de la Corte Nacional. Ahí por todos esos casos, sí. Sí, Ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Son los más viejos, no sé si este es el Sí, más sí, nuevo o el sí, más sí, viejo, sí, pero sí. era el tema de Ollana. Para tener identificado esas líneas jurisprudenciales te Sí. parecen que son las aplicables. Sí, Bien. De mi parte nada más. Yo tampoco. gracias. Bien. Bueno, gracias. A ustedes.